Bienvenidos, queridos maestros, padres, líderes que desean enseñar a los niños acerca de Jesús. Queremos empezar este seminario hablando de cómo enseñar a los niños a orar. Eh, es muy importante que los niños aprendan a orar de acuerdo a mientras van creciendo, ¿verdad? Los niños al nacer, la oración es enseñar a orar requiere no solamente la dedicación de los maestros y los líderes en la iglesia, sino también los padres. Jesús nos enseñó a orar. Creo que todos los cristianos, incluyendo nosotros los adventistas, sabemos el Padre Nuestro, ¿verdad? Fue la oración modelo que Jesús nos dejó. Pero Jesús también dijo que al orar no debemos usar repeticiones sin sentido. Será que nosotros estamos usando el Padre Nuestro como una repetición vana, ¿no? En Mateo 6, 7 al 13 nos dice que al orar no usemos repeticiones sin sentido en esta versión de la nueva Biblia latinoamericana, porque ellos imaginan que serán oídos por palabrería, por tanto, no se hagan semejantes a ellos porque su Padre lo sabe. O sea, la oración no tiene que ser un estilo de vestir, todos usan camisa, todos usan pantalón, no. Tiene que ser una repetición con sentido, que el niño llegue a pensar y razonar. Será también que los niños cuando oran y los adolescentes al orar usan repeticiones sin sentidos para ellos y para Dios. ¿Te has puesto a pensar que muchas de las oraciones lo hace porque el niño se siente forzado a hacerlo? El padre lo presiona, el niño en la escuela sabática, en el momento que le toca orar en alguno de en el club de los aventureros conquistadores, y ellos al orar están usando palabras o expresiones sin sentido, repeticiones para ellos y para Dios, ¿no? Sabemos que los bebés no hablan, pero crecen con personas que hablan. Están rodeados de personas que hablan y los niños aprenden el idioma y en algunas veces los niños aprenden dos idiomas. Si, por ejemplo, se habla inglés y español, ellos adquieren estos dos lenguajes. Pero los bebés no hablan, pero van escuchando personas que hablan y ellos van aprendiendo el lenguaje. Así como el niño va escuchando las oraciones de sus padres, ¿verdad? Ellos pueden repetir sus oraciones en voz alta y comprender y familiarizarse con la oración. Así que como el niño va aprendiendo el español del papá y el inglés de la mamá, así el niño también puede ir aprendiendo lo que es la oración y el significado. Acuérdate que los niños de cuna, de infantes, de primarios, los niños de intermediarios, especialmente los niños de 1, 2, 3, 4, 5 años, hasta los 7 años, no entienden lo que son las definiciones. Si tú le dices a un niño de 3 años qué es orar, ni idea. Quizás no sepa el significado, pero como él ha visto constantemente a sus padres orar, sabe cómo orar, aunque no sabe el significado de lo que es la palabra oración. Entonces el niño va a ir de algo conocido a encontrar el significado de algo que él desconoce. Entonces es importante que por eso los padres y los líderes y los maestros de la iglesia tienen que trabajar con los padres enseñándole que la oración tiene que ser enseñada a través del ejemplo. Entonces el niño va a poder ver, el niño va a poder él ver cómo ora su padre, cómo ora su mamá, en el idioma que los padres dominan, y entonces el niño va adquiriendo una experiencia a través de la oración. Si tú creías que enseñar a orar era hacer una clase, eso está bien. Una clase, los niños necesitan escuchar del maestro los tipos de oración, cómo orar, pero el inicio de cómo enseñar a orar es a través del ejemplo de los padres, ¿verdad? A veces es difícil para los niños hablar con Dios porque no lo ven y no ve y no escucha una respuesta.
pero ellos no tienen problemas cuando hablan con un celular o envían textos o emails. Están hablando con un celular sin ver a una persona, ¿verdad? Mandan textos o emails o por el celular y ellos no ven, pero están seguros de que esa persona ha recibido el mensaje. Así también es una forma de explicar a los niños que la misma confianza que tú tienes para realmente hablarlo por el celular, o enviar un texto, o enviar un email, es la misma fe y la misma confianza que tú tienes que hacerlo cuando hablas con Dios. Elena de White dice que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo, ¿no? Los niños cuando van creciendo, el líder aprovecha la oportunidad de ver que los niños son amigos unos de otros y que conversan de las experiencias que han tenido. Y entonces el maestro y el líder, el padre, tienen que explicarle que así como ellos no tienen problema para comunicarse de diferentes formas con sus amigos, es como es la oración. Cuando nosotros hablamos con Jesús, es como lo hiciéramos como un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa. Elena de White dice que Dios sabe lo que la persona necesita, sino es a fin de capacitarnos para recibirlo. Que tú tienes que aceptar que las cosas que vas a pedir, Dios las sabe, tú tienes que pedirlas y vas a encontrar una respuesta. Y algo que impacta es que la oración no baja a Dios, sino que nosotros somos llevados al cielo, ¿no es cierto?, en una forma espiritual, en una forma especial, ¿verdad?, para que Dios escuche nuestras oraciones. Esta definición no creo que ha podido ser superada, ¿no es cierto? Dios conoce y Dios nos va a dar siempre eh, una respuesta, ¿verdad?, de lo que necesitamos y somos elevados al cielo. Pero tanto los niños como los adolescentes y los adultos deben comprender cuáles son las respuestas de Dios y escuchar su voz, ¿no? Es importante. A veces Dios dice sí, a veces Dios dice no, a veces Dios responde con un espera un poco, y eso es importante. No todas las oraciones tienen que ser con un sí. No van a recibir respuestas con un sí. Es lo que uno como ser humano desea, que todo sea sí, 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 pero a veces es no. A veces se espera un poco, pero Dios siempre responde las oraciones. Es por eso que los maestros, cuando enseñan historias acerca de la oración, deben enseñar historias que abarquen la respuesta no, o espera un poco. En la Biblia encontramos historias de personas, ¿no es cierto?, que ellos tuvieron una respuesta como un sí. En el caso de Ana que pedía a Samuel, ¿verdad? Pero en la experiencia que el niño va a tener, porque enseñar a orar no es solamente que el niño haga una oración, sino también le estamos enseñando la relación que él tiene con Dios y aceptar la respuesta, ¿no es cierto? Entonces queremos que el niño aprenda historias donde Dios dice que no. Por ejemplo, en la Biblia encontramos que Pablo pedía que sean sanados sus ojos de una enfermedad que tenía y Dios le dijo que no, ¿no? Y en la Biblia también encontramos el caso de Abraham, Sara, Zacarías y Elizabeth, que ellos pidieron un hijo y Dios dijo, espera un poco, ¿no es cierto? Eso es importante porque a veces nosotros como adultos, como padres, como maestros, como líderes, enseñamos mal a los niños en cuanto a la oración. Enseñamos que realmente Dios siempre tiene que decirte que sí. Pero son tres respuestas que Dios puede dar a una oración. Una es un sí, una es un no y una es espera un poco. Pero Dios siempre contesta las oraciones. Recuerdo el caso de un niño en una iglesia, la mamá tenía cáncer y entonces una hermana, que ella quería hacerlo mejor, bajó y le dijo, tu mamá tiene cáncer, vamos a orar a Jesús para que le sane el cáncer. Si tú oras con fe, tu mamá va a sanar.
Y lo llevaba el niño sábado tras sábado, lo llevaba y la mamá murió. Cuando recuerdo que el niño le dijo a la hermana, hermana, usted me dijo que Dios iba a sanar a mi mamá y Dios no lo hizo. Y yo oraba con fe, ¿verdad? Cuando escuché esto, unas semanas antes le dije les conté a los niños historias de que Dios a veces dice no, a veces dice espera un poco. Pero tristemente la influencia que ella sometió al niño de que iba a ser un sí, ¿no es cierto?, le arruinó su fe, ¿verdad? Gracias a Dios este muchacho todavía continúa en la iglesia, pero en su adolescencia él estaba rebelde, porque él decía, mi Dios nos curó a mi mamá y yo oraba con fe y yo esperaba un sí. ¿Por qué? Porque a veces nosotros cometemos errores en cuanto nosotros, en cuanto a la oración y su relación. Enseñar a orar no solamente es que el niño sepa iniciar y terminar con un amén, es una experiencia que él va a tener y las respuestas debe fortalecer su fe, ¿verdad? De una u otra manera, hay que comprender que Dios siempre contesta las oraciones, aunque sea con un no, con un sí, con un espera un poco, pero Dios siempre va a contestar las oraciones. Para eso, los maestros, como te he dicho, los líderes, los padres, deben ayudar a fortalecer la fe de sus hijos, relatándoles historias de cómo Dios ha respondido a las oraciones de la familia y de la clase, ¿no? Vivimos en una comunidad donde tenemos que involucrar a los padres tienen necesidades en su casa, deben como familia reunirse, el niño debe saber que el papá está sin trabajo, vamos a orar por ello, y cuando el papá consiga el trabajo, no solo debe haber una alegría, sino también una enseñanza diciéndole Dios contestó las oraciones. Cuando la mamá está enferma, la familia ora, toda la familia ora, la iglesia ora, el aula del niño, la clase ora, y entonces si la mamá sana, decir Dios contestó las oraciones. Si la mamá no sana, hay que pedirle a Dios fuerzas, la respuesta de Dios es no, no sabemos por qué, pero en el futuro lo vamos a poder saber, ¿verdad? Todas las respuestas siempre tienen que ayudar a fortalecer la fe del niño. Por eso muchos hermanos en la iglesia pierden a sus hijos, ¿no? Cuando ellos no le dan el lugar a Dios que le corresponde. Escuchaba siempre, porque vivo en Norteamérica, un padre le decía a sus hijos, tienen que esmerarse. Toda esta casa, todas las cosas que nosotros tenemos, es producto de nuestro sacrificio que hicimos al venir a este país. Qué diferente hubiera sido si el papá hubiera dicho las oraciones que hacíamos a Dios, porque es una familia que oraba, Dios, todo lo que tenemos en esta casa, todo lo que nosotros somos, se lo debemos a que Dios nos ha bendecido. Tristemente, cuando sus hijos crecieron, se fueron de la iglesia, porque ellos alcanzaron grandes triunfos, son profesionales, personas que ganan buen dinero hoy día, pero no más vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque él no llevó a quien le dio las bendiciones. Todo lo que mira alrededor de tu casa, tú como líder, como maestro, mira todo lo que tienes, sea agradecido porque es lo que Dios te ha dado, las bendiciones que Dios te ha dado. Por eso tenemos que fortalecer la fe, diciéndole a los niños a través de historias, a través de lo que sucede en la familia, cómo Dios responde las oraciones, ¿no? Y como te digo, si Dios responde sí, no, espera un poco, pero siempre Dios contesta las oraciones, es algo que debe estar grabado en los niños. Una de las actividades que puede hacer la familia es revisar las fotos de la familia, ¿no? Y ir contando qué pasó en ese tiempo, ¿no? Está en Navidad, qué pasó ese tiempo y cómo Dios ha cuidado a la familia durante el tiempo, ¿verdad? Así como hay oraciones privadas, las oraciones familiares también deben existir. Por eso te digo, nosotros no podemos trabajar como líderes y maestros sin ayuda de los padres. Los niños también deben participar de las oraciones con sus padres en casa. Cuando hay un problema, cuando ha habido una bendición, cuando ha habido
una tristeza, falleció la abuelita, la familia debe siempre reunirse para orar y así los niños sienten que la oración es parte de la vida, es parte del día, es parte de su fe, es hablar con Dios, ¿no es cierto? Es sentir que Dios nos ama, que Dios nos escucha y no importa la edad y cómo tú ores, Dios siempre te va a escuchar tus oraciones, ¿no es cierto? Es importante que los padres, dentro de su horario, de su hogar y dentro de nuestros programas, tengamos momentos de oración en que los niños pueden ellos orar unos por otros. Se debe enseñar a los niños que se deben juntar las manos, los ojos cerrados, arrodillados o parados. Son formas que debemos enseñar a los niños también. ¿Ok? Lo importante es que el niño sepa lo que es orar, las palabras que va a usar, la confianza y la fe que necesita para que su oración sea respondida, ¿verdad? Y eso es muy, muy importante, ¿verdad? Vivimos en un ambiente donde en las escuelas se prohíbe que los niños oren, pero aún así a los niños de la iglesia debemos enseñarles que eso es importante, obedecer las leyes de la escuela, pero tú puedes orar en silencio por tus alimentos. Y eso es un testimonio de fe, ¿no es cierto? Porque Dios no ha prohibido que en las escuelas se ore. Así que nosotros podemos enseñar a los niños a orar, ¿no es cierto? Estén o no estén los padres. Pero cuando los niños son pequeños, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, ellos pueden estar aprendiendo con sus padres, orando eh, en diferentes horas del día, pueden planificar un horario, orar como familia, orar individual, pero cualquier sea el estilo de orar, ellos pueden participar sin ningún temor. A veces es recomendable hacer un libro de oraciones para los niños que son de 6 años para abajo. Yo uso mucho estos libros. Si alguien quiere el libro, es para printearlo y armar con la silueta de las manos orando, donde los niños aprenden con este libro a formar las palabras que necesitan para la oración. Por ejemplo, siempre oremos por. Yo pongo el significado de lo que es orar. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Dios responde nuestras oraciones. A veces responde con un no. Yo siempre empiezo con la palabra no, porque lo que ellos esperan es que sea un sí, pero le enseñamos que con un no, ¿verdad? Podemos decirle, y una historia tú puedes incluir. El niño de Carlitos, él oraba para que la abuelita sanara, pero la abuelita unos días más tarde falleció. La abuelita tenía un cáncer, estaba demasiado débil, demasiado enferma, era imposible que ella continuara, tenía 90 años y Dios decidió que ella descansara. Entonces al niño le enseñamos que a veces no es una respuesta también de Dios y hay que aceptarla, ¿verdad? Como le aceptó Pablo, como le aceptan muchas personas, la muerte es algo parte de la vida en este mundo, porque vivimos en un mundo de pecado, ¿verdad? A veces la respuesta no es no. De niño yo perdí una pelota y oraba a Dios para que mi pelota apareciera, ¿verdad? Y le decía a la maestra de la escuela que mi pelota se había perdido y ella oró conmigo y ella me dijo algo que yo nunca me he olvidado. A lo mejor no va a aparecer, la respuesta puede ser no. Yo tenía 6, 7 años cuando eso pasaba y recuerdo que un día salía corriendo como siempre y el carro frenó y sé que si hubiera estado con la pelota, el carro me hubiera matado, ¿no? Pero es una forma, una historia que tú puedes relatar a los niños que a veces Dios responde con no. Este libro que está con la silueta que tú ves allí, también te dice que a veces Dios dice que sí, ¿no? Y contar una historia de una niña, ¿no? Que pedía un hermanito y Dios le contestó que sí. A veces Dios espera un poco, ¿verdad? Sonia, una historia de una niña, de Sonia, que ella quería tener una amiga. En el barrio donde vivía eran personas adultas
y ella no tenía ninguna amiga hasta que ella oró con su mamá y unas semanas más tarde alguien se mudó y entonces ella pudo tener, y había una niña de su edad y ambas tuvieron una linda amistad. O sea, cada vez, este libro que enseña a los niños no solamente las figuras y palabras, sino también, las historias. Y siempre coloco, Dios siempre contesta nuestras oraciones. Es algo que a ellos les impacta mucho, ¿verdad? Luego incluimos la palabra gracias. Gracias, Jesús, por enviar ángeles que nos cuidan. Gracias por mi familia. Ahora, este libro de oración, tú puedes incluir fotos de tu familia. Se debe incluir en todos los rincones de oración, tanto en la iglesia como en tu casa, si tienes fotos de familia para que los niños vean a su mamá, a su papá, a su hermana, a su abuelita, al hermano, el tío, por el cual van a orar. Ustedes pueden hacer un libro e incluir fotos de familia, ¿verdad? Gracias, Jesús, por el desayuno. Esta es una forma como los niños comen, los hacemos comer, porque estamos utilizando el alimento, ¿no? Gracias, Jesús, por favor, ¿no es cierto? La palabra por favor, sana a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita, y como te digo, tú puedes en este álbum, puedes colocar fotos de la familia. También gracias por los juguetes, que siempre los comparta, o sea, un mensaje en la oración. Estamos agradeciendo por los juguetes y también le decimos gracias, pero que siempre los comparta. Entonces tú estás ayudando al niño también a ser generoso. Cuando van a leer, por ejemplo, cuando van a hacer el culto familiar, gracias Jesús por la Biblia. En otro, tú puedes añadir algo más. Gracias por ayudarnos a comprender los mensajes, las historias. Gracias porque está escrito en la historia de David y Goliat. Gracias por la iglesia. Gracias porque somos reverentes. Ayúdanos a ser reverentes en la iglesia, ¿no es cierto? Eh, Protege a los hermanos que están en la iglesia. Que el huracán que está viniendo, la tormenta, el terremoto, lo que está no destruya nuestra iglesia. Que la violencia que hay afuera, Jesús ayuda a que realmente nuestra iglesia no sea destruida. O sea, todo tiene que ser siempre con mucha creatividad. Y los niños no se olvidan. Al mirar y escuchar y al practicar los padres es un ejemplo de cómo se desarrolla la fe y el niño aprende a orar. Gracias Jesús por nuestra casa. Tú puedes poner, en vez de esta figura, tú puedes poner la foto de tu casa, que sea casa de Dios, ¿verdad? Entonces, que casa de Dios abarca mucho, que se escuche música, que se ore, que se cante, que se haga la obra misionera. O sea, esto es algo que tú puedes utilizarlo con mucha creatividad durante años, ¿verdad? Y incluir fotos, por ejemplo, de la iglesia, de tu Biblia, de la Biblia del niño. O sea, estas son figuras que tú puedes cambiarlas por fotos que incluyan la Biblia de los niños y tú vas a ver que es un libro que ellos van a amar mucho y van a aprender. Perdón por molestar, ¿verdad? Queremos que también los niños incluyan, cuando van creciendo, entender que ellos tienen que pedir perdón por molestar. Quizás se puede colocar fotos de ellos cuando han peleado o están peleando. Perdón por hacer llorar a mi hermano, a mi amigo, a mi maestro. Perdón por desobedecer a mamá, a papá. O sea, este libro tiene una doble intención, hasta triple. Primero, enseñar a los niños que Dios escucha sus oraciones, aunque ellos estén comportándose mal, ¿no? Cuando ellos están en problemas, cuando han tenido una mala tarde, un mal día, porque las oraciones no solamente son cuando uno está contento. Y la Biblia tiene casos de historias de personas que las oraciones que hacía David, Ezequías, eran oraciones que cuando estaban en problemas y enfermedad. Y eso hay que enseñar al niño. Por eso tenemos que ampliar el concepto. A veces de que orar solamente es cuando tú estás en la iglesia o es sábado. El niño tiene que aprender a orar en los momentos que él está teniendo un problema, cuando se está alejando de Dios.
En cualquier circunstancia, el niño necesita aprender lo que es orar, ¿verdad? Y este libro te puede ayudar. Tú puedes obtenerlo si lo escribes a Guíalos con Amor 2017 @gmail.com. Y como te digo, tú puedes realmente poner fotos de la familia, fotos de ellos, fotos de los primos, fotos de tu casa, fotos de tu Biblia, fotos de tu iglesia, fotos de las de tu casa. Y entonces el niño lo va a ver como más real. Un libro preparado para él, y este libro te puede servir por años. Lo plastificas, lo pegas, lo imprimes y te queda un libro que puedes tenerlo por años y ellos recuerdan después cómo era su libro de oración. Dios, en la oración, ayúdame a ayudar a los pobres. Gracias por el otoño, la primavera, el verano, el invierno, ¿no? Protégenos, Dios, de las tormentas. Eso es importante porque tú es más que decir, la oración no solamente es pedir, es agradecer, es pedir perdón, es ayudarnos en situaciones difíciles. Gracias por el día de lluvia, gracias por el sol, por el calor, ¿no? Líbrame del peligro, ¿no? Y entonces tú no solamente enseñas al niño a orar, sino a evitar los peligros. Entonces tú le dices y te pide explicación, mira, ese niño estaba recibiendo un caramelo de un extraño y se lo pudo robar, pero él dijo no, ¿no? Entonces tú puedes, a través de la oración, le puedes enseñar al niño, ¿verdad? Porque si tú y enseñas al niño que hay lugares que ellos no pueden, Los Ángeles no entran, ¿verdad? Un niño que se va a jugar Ouija o a un baile, ¿no? Estoy seguro que ahí no entran Los Ángeles, ¿no? Pero estás entrando a un lugar peligroso, ¿no? Si entras a un lugar donde hay drogas, marihuana, ¿no? Y especialmente cuando son adolescentes, porque tú estás preparando al niño ahora de pequeño para orar, pero te estás proyectando para el futuro. Entonces, cuando el niño es pequeño, si tú le dices, mira, si ese niño entra a una discoteca, entra a un lugar donde va a haber malas palabras, si entra a un lugar donde hay drogas, a una casa donde practican la brujería, o cuentan historias que no puedes tú escuchar, que Dios no escucharía, está entrando en un lugar peligroso. Ángeles de Dios no entran allí. También si la familia tenía una desgracia, estamos tristes, Dios, danos fuerzas, se murió la abuelita, ¿verdad? Porque también no todo en la vida es color de rosa, como se puede decir, no todo es positivo, porque mientras vivamos en este mundo, aunque seamos personas buenas, y eso lo tiene que entender el niño, la enfermedad, el dolor, la muerte, la tragedia, va a tocar a nuestras puertas, ¿verdad? Entonces tú le vas enseñando al niño para que cuando vengan esas experiencias, el niño no se moleste con Dios, porque se murió mi abuelita, ¿verdad? Y esto es muy importante. Tengo una alumna, en realidad eran dos hermanas, y la niña, la mamá le dio cáncer al seno, y la niña oraba, y la iglesia entera orábamos por la mamá. La mamá era adventista, el papá no lo era. Bueno, la mamá murió y con el tiempo el papá la sacó de la escuela adventista y entonces ya no nos volvimos a ver más. Pero un día me la encontré en Facebook, me encontré después de muchos años y le dije si iba a la iglesia, me dijo que sí, que iba algunos sábados. Y le preguntó, y ella me dijo, yo no creo en Dios, porque yo oraba para que mi mamá se sanara. Y mi mamá murió repitiendo el Salmo 23. Entonces le expliqué, ¿no? Y la respuesta que Dios nos da, y era que a veces el error que se comete, como te digo, es decir, sí, 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 Dios sí te va a contestar. Pero los planes de Dios es a veces no, y el no hay que aceptarlo, espera un poco. Y yo le digo, mira tu vida, aunque Dios te dijo no por tu mamá, tú tuviste tías, tu papá, que te cuidaron y han hecho de ti una mujer, es porque Dios estuvo a tu lado. Cuesta, pero desde pequeño a los niños hay que enseñarles que aunque ellos hayan sido buenos cristianos,
Aunque hayan tenido padres ejemplares, la muerte, el dolor, la tragedia y la enfermedad van a tocar sus puertas. No nos libramos nosotros de tragedias, pero podemos encontrar en Dios fuerza, ¿verdad? En la Biblia encontramos historias de personas que pasaron por momentos trágicos, pero su confianza estaba en Dios y Dios le dio fuerza. Caso de Daniel, caso de la, de la sierva de Saúl, que oraba porque sus hijos habían sido muertos, pero su confianza y encontraron en Dios la fortaleza a través de la oración. Que Dios nunca falla, porque Dios no te manda la muerte, eso es algo natural. Dios no te manda el cáncer, es algo producto del pecado. Son consecuencias que logran llegar a la vida de nuestros niños. Por eso siempre la oración debe ser un momento donde los niños se conecten con Dios para adquirir no solamente respuestas, sino adquirir fortaleza, ¿no es cierto? Cuando se muere una vecina, cuando se muere, ahora que el COVID está llevando mucha gente, reunamos a los niños, digamos, se murió el hermano, se murió la mamá de tu amiguito, vamos a orar para que ella tenga fuerza, para que no deje de confiar en Dios, ¿verdad? Y esto es muy amplio. Pero como te digo, enseñar a orar no solamente es una hora en la escuela sabática en aventureros o conquistadores, es práctica, practicar en el hogar, hablar a los padres. El maestro tiene que formar y vamos a decirte algunas ideas más que tú puedes hacer en cuanto a la oración. También, este libro puede tener muchas hojas, puede tener muy pocas, pero lo importante es ser muy creativo, muy didáctico. Tenemos también que orar para que Jesús venga pronto y todo en el nombre de Jesús y decir amén. Y este libro ayuda mucho al niño, ayuda muchísimo. Y si tú le pones foto de la familia, como te digo, foto de tu casa, foto de su Biblia, foto de los juguetes que tiene, foto de las cosas, entonces el niño se va a sentir va a ser más práctico, va a ser bien visual, auditivo, y el niño tiene que escuchar las oraciones que dan el papá y la mamá, ¿no es cierto?, en todos los momentos. Siempre mira alrededor de tu casa y Dios me dio el televisor, Dios nos dio tuvimos que trabajar, ¿verdad? Mamá trabajó, Dios nos dio el trabajo a mami y papi para comprar el carro, y entonces el niño tiene que ver que todo lo que tú tengas es respuesta a las oraciones, porque le decimos, Dios mío, bendice a mi familia. En vez de decir, Dios bendice a mi familia, dile, Dios, gracias por el mueble, gracias por la cama, gracias por el espejo, gracias por todo, porque Dios nos da sus bendiciones así. Y no cometas el error, ¿no? De ponerlo a Dios como que en un tercer lugar. Si tú le dices que todo lo que tú tienes es por tu esfuerzo, entonces tú no estás reconociendo que Dios te da bendiciones. Y si tú le dices eso al niño, que es por tu esfuerzo, el niño dejará la iglesia porque dice, yo para tener todo esto no necesito a Dios. Entonces los padres, yo recuerdo cuando estaba en la Universidad Adventista, estábamos viendo un partido de unas eliminatorias, y en la casa del profesor adventista daba con la casa de un pastor, y entonces el pastor tenía una sandía, y yo escuché que el pastor le decía a sus hijos, vamos a agradecer a Dios por esta sandía. Así que se reunieron, oraron, partieron la sandía, y yo decía, yo tenía 14, 15 años, ya estaba estudiando para irme a la universidad, y eso fue una lección. Cuántas sandías habrán comido ellos y cuántas oraciones habrán hecho? Pero es así, la persona que reconoce que Dios dirige sus pasos, no solamente la persona que realmente dice, Dios me da bendiciones, sino es que Él dice, qué cosa por cosa. Y yo creo que nunca esos niños como yo me olvidarían de agradecer a Dios por lo que estamos comiendo cada cosa. Podemos hacer murales en las clases, en la casa si tú deseas, y parte de la decoración. Por ejemplo, yo hice el año pasado, hice un mural de invierno, ¿no es cierto? Puse muñecos de nieve, hice un muñeco grande y puse la foto de los niños de la clase,
Y entonces oramos, el muñeco número uno era orar por los padres, el muñeco número dos, orar por la iglesia, orar por la junta de iglesia, orar por los líderes, por el pastor, por los clubes de aventureros. El otro muñeco era orar por la comunidad, orar por los enfermos del COVID, y así infinidad de cosas. Tú puedes hacer un muñeco, pero en este mural, si tú observas, hay fotos de los niños de la clase. Entonces, ¿por qué? Porque cada vez que orábamos por el mensaje de un muñeco, decía, oramos por hoy día por la comunidad, para que aprendan de Jesús. Orábamos también por Carlos, que era de la clase. El siguiente sábado orábamos por la predicación del Evangelio, y orábamos por Juanita. Orábamos el tercer sábado, orábamos por el Club de los Aventureros y Conquistadores, orábamos por Natalia. Orábamos para que Dios nos ayude a predicar, y orábamos por Juana. O sea que este era un mural de la oración, ¿verdad? Y con fotos los niños se sienten animados. Entonces, esa semana que orábamos por Carlitos, mandábamos texto a los padres, decíamos, vamos a orar por Carlitos Santana y por su familia. Mandábamos durante toda la semana este mensaje, y la siguiente semana era el niño siguiente por el que orábamos, y entonces nosotros mandábamos, y todas las familias de la iglesia estaban comunicando porque estábamos orando por la familia. Este puede ser un incentivo de oración, un mural, ¿verdad? Arriba tú le podías poner las banderas, lo que tú querías, pero este era un incentivo de la oración. En otra oportunidad también hice un árbol. El árbol era lo mismo que los muñequitos, pero esto lo hice era un papel, una tela, un papel tela marrón, que era el tronco, y le puse platos verdes, y este era el árbol de la oración. Y como tú ves, tienen foto de los niños otra vez. Y entonces cada plato tenía por qué íbamos a orar. El primer sábado por la familia, por los maestros, por la iglesia, por el Espíritu Santo, por la segunda venida de Jesús. Orábamos por el pastor, por la junta de iglesia. Y entonces, y tenía la foto de los niños, y podíamos usar un dado, lanzábamos, y porque cada letrerito tenía un número, y entonces orábamos así porque debíamos orar, y también orábamos por el niño, y como te digo, lo mandábamos a los padres. Entonces colocamos un Jesús. Esto se puede hacer en cuna, infantes, en primarios. El otro mural era para los más grandecitos, pero se tenía una idea de por qué ellos tenían que orar. Y es bien importante porque la oración, ¿no? Y nosotros comunicábamos a los padres. Ahora, es importante que los niños, como te digo, ellos van practicando en la casa cómo orar. Entonces ellos deben realmente en la clase de la escuela sabática o en Aventureros y Conquistadores deben orar, no por requisito, sino porque ellos deben orar, deben saber orar en el idioma que ellos se sientan más cómodos, en inglés, en español, en portugués. Ellos también hay que enseñarles en qué parte del día deben orar, cuando se levantan, cuando se acuestan, ¿verdad? Podemos hacer almohaditas, ¿no es cierto? Una almohadita, podemos poner una almohadita nosotros, y en esa almohadita poner el sol y la luna, y entonces ellos pueden orar en la mañana con el sol y con la luna en la hora de la noche. También al desayunar, al almorzar, al cenar, los padres deben orar, ¿verdad? Deben orar con sus hijos, ¿verdad? Y agradecer por la comida. Hoy día Dios nos dio lentejas, nos dio pancito, nos dio tostadas, nos dio tortillas, pero todo el niño tiene que saber que ese alimento es una bendición de Dios. Dios le dio trabajo a mami, a papi. Ellos, con el dinero de ellos pudieron comprar comida. Hay que orar en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Decirle, hoy día tenemos un día malo. La mamá puede decir, papi está enfermo, papi no tiene trabajo, vamos a orar. ¿No? Y eso no es que el niño no va a estar preocupado.
o vas a hacer que el niño tenga un día triste. Los niños necesitan aprender que también tenemos los adultos y la familia momentos tristes y momentos duros que ellos necesitan también orar en esos momentos. Si tú te lo callas, no ayudas al niño. Es necesario decirle, mira, la abuelita está enferma, vamos a orar. O mira, se perdió dinero. O mira, papi se quedó sin trabajo, mami tiene un día malo de salud. Hoy día no tenemos mucha comida, vamos a orar a Jesús. Pero cualquier sea el tiempo, bueno y malo, los niños necesitan orar. Y luego, la respuesta que Dios te da, comunícasela. Mira, papi consiguió trabajo. Estuvimos orando 3 días, pero Dios nos dijo que sí, ¿no? O mira, papi no ha conseguido trabajo, pero alguien le dio un dinerito, ¿verdad? Y nos va a ayudar. Dios dijo, espera un poco, ¿no? O mira, papi estaba pidiendo por trabajar en esa compañía, pero vemos que Dios dice que no. A lo mejor tiene un trabajo mejor para él, ¿no es cierto? Entonces son cosas que tú tienes que enseñar al niño. En la oración no solamente repetir palabras que él no comprenda y esperar siempre un sí. A veces tienes que aprender lo que es un no y lo que es espera un poco, pero Dios siempre va a contestar sus oraciones. En los días buenos y en los días malos también los niños tienen que aprender lo que es orar. La meta, tú como líder y maestro, si tú tienes 100 niños en tu clase, la meta no es que uno solo sepa orar. Si tú tienes 100 niños, la meta es que los 100 sepan orar. Porque a veces también cometemos un error que siempre Carlito, Juanita y Teresa, que son 3 y tú tienes 10 niños o tienes 12 niños, los 3 solamente oran y el resto no. Si tú tienes 100 niños, los 100 deben orar, los 100 tú tienes que escuchar sus oraciones, ¿no? Y eso tienes que programarlo, ¿verdad? No solamente se ora al inicio y al final del programa. Tú puedes tener momentos de oración en tu programa de la Escuela Sabática de Aventureros y Conquistadores, forman una ronda y entonces pones un niño en el centro, ese niño ora y así tú puedes hacer que tener más de 3 o 4 oraciones. También otras de las ideas que tenemos es que cuando en la iglesia haya la noche de oración, no es solamente para los adultos. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, ellos pueden reunirse también y tener su noche de oración, ¿verdad? Pueden tener sus vigilias, pueden ellos orar públicamente, de la forma cual sea, pero el niño, si tú tienes 100 niños, los 100 tienen que saber orar. No hay excusas. Los discípulos de Jesús vinieron donde él y le dijeron, enséñanos a orar. Jesús no agarró a Pedro, a Juan y a Santiago y dijo, ustedes oran y ustedes no. Jesús enseñó a los 12 discípulos y los 12 discípulos, ellos oraban. Ojalá ellos hubieran escrito libros donde se vea cómo ellos podían orar. Al orar, nosotros debemos considerar muchas cosas importantes, pero una de las razones importantes por las cuales nosotros oramos es porque somos llevados a comunicarnos con Dios al cielo. La segunda es que la oración ayuda a fortalecer la fe de los niños, a aceptar la respuesta de Dios. A veces un sí, a veces no, a veces espera un poco. La oración no es solo para la iglesia o para los días especiales como Semana Santa. Las oraciones son para todos los días. Los padres tienen que orar, comunicar los días buenos, los días malos y comunicar al niño la respuesta de Dios a las oraciones. Tú puedes tener un álbum de fotos donde pueden ver a los niños en las diferentes épocas del año y debe decir, aquí estábamos orando, aquí Dios nos bendijo, cuando tú compramos el televisor, entonces porque todo lo que nosotros tenemos es una bendición de Dios. No te hablo de los tipos de oración, ni privada, ni pública, porque el niño tiene que saber orar en todo momento, ¿verdad? Entonces, a veces el estímulo es bien importante. A veces el maestro dice, ¿quién quiere orar? Juanita. Un regalo especial porque oró. Entonces el resto de los niños se va a motivar.
¿Quién quiere orar? 3 niños, 3 oraciones ahí. Pero la meta es que si tú tienes 100 niños, 100 deben orar. Pero tú tienes que darte un tiempo, ¿no es cierto?, para orar. Si tú ves, si ese es lo máximo de la capacidad, se debe dar un premio no al niño que responde tan solo las preguntas, sino las preguntas de la lección. Se debe dar estímulos a los, y lograr que los niños todos en un 100% sepan orar. Haz murales, haz un libro de oración. Ellos pueden hacer sus propios libros de oración cuando son más grandes, ¿verdad? Creas un mural de la oración con creatividad, puedes poner hojas de otoño, puedes poner barquitos, puedes poner un árbol, un hombre de nieve de oración, y eso los motiva a los niños, y sobre todo incluye fotos. Las fotos son el base porque el niño se siente parte de la clase, parte, van a orar por mi familia, van a orar por mí esta semana. Entonces le ayudamos a los niños a comprender y a mejorar su conducta a través de la oración. Orar es hablar a Dios como un amigo. Confiar en que Dios escucha nuestras oraciones, como cuando nosotros usamos el celular o mandamos un text message o mandamos un email. Estamos seguros que la persona recibe y también sabemos que tendremos una respuesta. Acuérdate, la respuesta que Dios da a las oraciones a veces puede ser un sí, un no, un espero un poco, pero Dios siempre contesta las oraciones. No cometamos el error de enseñar al niño que Dios dice sí. Si tú le enseñas que es un sí, le estarás matando su fe, porque cuando él ora y no encuentra respuesta, entonces simplemente él va a pensar que Dios no escuchó sus oraciones o que Dios no existe. Dios responde de 3 formas, la Biblia te lo enseña, te dice que sí, te dice que no, te dice que espera un poco, pero Dios siempre contesta las oraciones. Y eso es bien importante, porque como te digo, he visto tantos casos de personas que creían que estaban haciendo lo correcto, pero no, a veces cometían incorrecto, y como este niño que su mamá se murió de cáncer, le dijo a la hermana, usted me dijo que Dios iba a sanar a mi mamá y Dios no la sanó. Fuimos muchos sábados a orar arriba y Dios no contestó las oraciones. Y tristemente es una experiencia que cuando la recuerdo me da pena. Gracias a Dios ese muchacho está aún en la iglesia, pero he visto casos de personas que nunca más regresaron, ¿verdad? Como este caso de esta muchacha, ¿no? Y duele. Duele porque cuando uno no, como líder, no da una buena enseñanza correcta, entonces automáticamente suceden cosas desagradables, resultados malísimos, ¿verdad? Cuando un líder enseña, tiene que estar seguro de dar las respuestas y la información correcta. Una información mal dada a un niño que está empezando a tener confianza y a crecer su fe puede ser fatal. Que Dios nos ayude, y esta es la primera parte. Vendrá una segunda parte más adelante, pero por ahora la experiencia que te damos nosotros es que para enseñar a orar a los padres, los niños tienen que vivir en un hogar donde haya mucha oración por parte de la mamá, el papá, los líderes. Tú tienes que, en tu plan de trabajo del día, en tu hora de la escuela sabática, en las 2 horas de aventureros y conquistadores, reunirlos para que ellos oren. Que ellos oren no solamente por su familia, por ellos mismos, sino por sus vecinos, por la comunidad entera, pero tiene que haber acción, ¿verdad? Que Dios nos ayude, y nos vemos en el próximo video y aprenderemos algo más acerca de la oración. Que Dios me los ayude.